Piali no toca lilica el tonac. Ashanticatej ipan tonali, matlacli, zipacli. Estamos en el tonali 10 monstruo de la tierra. Acá está la Colli conmigo. ¿Se acuerdan de la Colli? Bueno, la Colli es esta. Mire, le voy a alzar. Ven, Colli, álzate. Ven. Miren, acá está la Colli. Ya creció. Bueno, hoy me está acompañando a hacer la lectura del tonali. Bien. Ya, Colli, bájate. Bueno, les decía, este tonali es del rumbo del Tlahuiztlampa, por donde sale el sol. El color es el rojo. Estamos en la 10ª casilla de la octava trecena, cuya regente es la señora Meyahual. Y en el numeral 10 nos acompaña como regente el señor Yayauqui Tezcatlipoca, el espejo humeante de obsidiana. Así que estamos en la oportunidad de mirarnos al espejo, no solo para encontrar un rostro familiar, sino para observar cada una de las facetas que nos integran, que hacen este que somos. Mirarse al espejo es un acto de valentía, es un encuentro poético con el universo. Se trata de dialogar con todos esos personajes que nos habitan. Como lo ha dicho en su obra el gran médico psiquiatra Carl Gustav Jung, mirarse al espejo es un profundo ejercicio de individuación. Bueno, pues yo les quiero hacer una pregunta. ¿Quién de ustedes, al mirarse en una superficie que los refleja, ha dejado ese acto de lado? Ninguno, ¿verdad? Cuando algo nos refleja, nosotros inmediatamente nos miramos, nos arreglamos, nos componemos o incluso nos encontramos con una parte de nosotros que no habíamos reconocido o de la que no nos habíamos percatado. ¿Alguna vez has estado en la casa de los espejos? ¿Qué has sentido cuando te miras en diferentes reflejos? A veces te ves alto, chaparro, gordo, flaco, con la cara larga, torcida, viejo. Es maravilloso. Todo eso está dentro de nosotros. Al mirarnos percibimos la máscara que presentamos al mundo. Nuestra persona, esa construcción social pulida y aceptable. Si sostenemos la mirada el tiempo suficiente, el espejo, Yayauqui Tezcatlipoca, nos devuelve también el rostro de nuestra sombra, aquellos aspectos que nosotros mismos reprimimos, negamos y a veces desconocemos. Es mirarse al espejo el encuentro con el otro que también somos. Mira, en el numeral 10 se integra por dos 5, dos 5. Cada mano tiene 5 dedos, así que mirarnos al espejo es ponernos así. Cuando ustedes me miran y yo me los imagino, nos estamos reflejando, nos estamos mirando en este espejo que somos unos de otros. Así que en ti y en mí podemos reconocer la luz y también nuestra sombra. El espejo es entonces un portal, nos confronta con el ego, pero también con ese camino que podemos transitar para reconocernos, para saber quiénes somos, cuál es la esencia divina que nos habita y con ella actuar, definir nuestra identidad. ¿Quiénes somos a partir de esta mirada en el espejo? Mirarse al espejo es, en última instancia, un poema silencioso, un verso escrito con la luz y la sombra de nuestras propias esencias, porque según yo leía en la obra del maestro Alfredo López Austin, tenemos una esencia que es el tonali, otra que es el teyolía y otra que es el hijillo. Bueno, pues con estas esencias nosotros podemos entender quiénes somos y cuál es nuestro propósito en este espacio-tiempo. Tengo aquí antes de compartirte las letras que escribí para este tonali, vamos a analizar la coordenada. En el numeral 10, como ya dijimos, está Yayauqui Tezcatlipoca.
el espejo humeante de obsidiana. Él viene acompañado de tecolot, el tecolote, esa ave que sabemos que va y viene del Mictlán y nos trae mensajes del ultramundo. El Señor de la Noche, que nos acompaña, también es una advocación de Yayauquitezcatlipoca, es Istli. Él tiene un piecito sobre la montaña, o sea, en ese pie tiene un tecpac y está sobre la montaña. Nos habla de estar en este espacio-tiempo, de actuar, de ser. Y tiene un piecito que ya, bueno, más bien el muñón que le quedó después de que el Zipacli le comiera el pie, y ese lo tiene en el agua. O sea, nos está haciendo una invitación a entrar aquí, a este espacio de silencio, a este espejo humeante de Yayauquitezcatlipoca, a encontrarnos con esa memoria ancestral. Recuerden que el agua tiene memoria y es también un pasaje, un medio para acceder a esas verdades que andamos buscando. Y en el signo Zipacli, que sabemos que es el gran monstruo de la tierra, está como regente el gran principio masculino de la creación, el padre de los 4 dioses creadores, nuestro sustento, Tonacatecutli. Ahora sí, escucha con atención esto que escribí para ti. Omatlacli Zipacli, tonali que despiertas la voluntad, donde el destino es un trazo firme, un eco de la propia autoridad. Eres el punto en el que la cuenta sagrada nos ordena ser flecha, ser dirección y ser certeza, perder el miedo a mirarnos en este espejo humeante de obsidiana. Este tonali, en este Matlacli Zipacli, nosotros estamos en la oportunidad de tejer ahora con la señora Meyahual, la de la embriaguez divina. Se abre un círculo sagrado donde se refleja la faz nocturna, la verdad que nos examina. En este día, el acompañante, que es un abismo y es un portento, Yayauquitezcatlipoca, nos invita en esta superficie negra, fría, a reconocernos. Nos mostrará el rostro que no vemos, el gigante interior, incluso el caos que guarda en las orillas. Recuerden que no puede haber un nuevo orden si no hay un caos. Matlacli Zipacli nos llama a caer en este oleaje oscuro, a perder el pie para encontrar semillas de un poder forjado en lo profundo y en lo puro. El sustrato, en esta ocasión, es el Zipacli, que también es la grieta inicial, el monstruo primigenio, la tierra que sustenta, el lomo dentado de cuyo cuerpo bestial el cielo y el mundo se nutren y alimentan. Y en este Zipacli nos encontramos con Tonacatecutli, el Señor de nuestra carne, que nos da el impulso, la vasta potencia de crear y ser, sin que nada ni nadie nos desarme. Cuando el sol caiga, tendremos nuestra noche ritual, el encuentro con Istli, el cuchillo sacrificial, el Señor de la noche en este tonali, la misma advocación del espejo humeante hecha filo, la justicia que corta lo superfluo y lo vil. En Matlacli Zipacli conectamos el espíritu con lo divino en un vilo sagrado, un acto que depura y da sentido. Sobre el hombro de Yayauquitezcatlipoca, bajo la mirada de Tonacatecutli, escucharemos los susurros del ultramundo traídos por Tecolot, el ave sabia y misteriosa cuyo canto en la penumbra nos dará luz. Así que, oh Matlacli Zipacli, energía y camino
Eres hoy el liderazgo que emerge del origen, la tenacidad que abraza el destino. Y en este espejo oscuro y humeante de obsidiana, yo encontraré mi imagen. Y ustedes la suya. Este espejo nos muestra que somos seres divinos, seres de Anáhuac que saben danzar con su propia sombra. Al pararte frente al espejo de Yayauqui Tezcatlipoca, en la vibración de este tonali, matlacli, zipacli, te atreverás a reconocer tu monstruo primigenio y el líder determinado que habita en ti, en este reflejo, y estarás dispuesto a usar el filo de Istli para sacrificar la máscara que te impide danzar en este tonali con la señora Meyagual. Y nuestro conjuro es el siguiente. Hoy yo mismo soy Matlacli Zipacli, y desde la raíz de mi fuerza primigenia me miro sin temor en el espejo de obsidiana, en este Yayauqui Tezcatlipoca, para forjar con el filo de mi voluntad el destino que me sustenta. Un placer compartir. Si te ha gustado esta lectura, dame un like. Recuerda, suscríbete en mi canal en YouTube y en TikTok, Lili Caltonac, porque Lili Caltonac no te abandona. Timotazque mostla a disfrutar, a reflejarnos en este espejo de obsidiana y recordar que cuando tú miras a alguien, tú eres su espejo y él es el tuyo. Así que bríndate una sonrisa, una mirada cálida y que tu esencia o tus esencias divinas muestren que eres un ser tonado, digno de la tierra que pisas. Timota.